Bueno, ya estamos al aire en nuestro primer capítulo de Periodismo a la Pobre, el programa culinario que te llevará las mejores recetas, las mejores recomendaciones, los mejores platos a la comida de tu casa. En este primer capítulo estamos con mi compañero Miguel Ollanedel, con el que estaremos conduciendo todas las ediciones de esta iniciativa que surge a raíz de una necesidad. Sabemos que el chileno está buscando nuevos sabores y existe un vacío de páginas y programas que cubran de una manera amena el gusto, las comidas de los chilenos post pandemia. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias por acompañarnos y emocionado de abordar este primer capítulo de Periodismo a lo Pobre. Así es, muy emocionado, Matías. Muchas gracias por la presentación y vamos a dar inicio a este programa que quiere dar cuenta un poco más de la alimentación y todo lo que conlleva eso a nuevas experiencias, nuevos paladares, nuevas estructuras que estamos viviendo como cultura y nuevos cambios también, que es muy interesante. Así es, Miguel. Oye, te comento que desde nuestro equipo de reporteo, redacción y reportaje han preparado una pequeña pieza audiovisual, un reportaje que, si mal no me equivoco, aborda el cambio en el delivery de los distintos locales de comida post pandemia. Así que vamos a ir a verlo y volvemos en un ratito. No se desconecten. Excelente, me parece excelente. Vamos allá. Su presencia se disparó durante la pandemia, le otorgó trabajo a los inmigrantes y se transformó en una fuente de ingresos para uno de los sectores más golpeados, el gastronómico. Estamos hablando del delivery, modalidad que adoptaron las comunas del borde costero de nuestra región. En la actualidad, el avance de las comunas de la región de Valparaíso ha significado la reactivación del comercio. Según los expertos, no hay pruebas de que el COVID-19 se transmita por medio de los alimentos. Han indicado que, tomando las medidas sanitarias correspondientes, las probabilidades de contraer el virus son bajas. Recuerda bien que esto no es una enfermedad que se transmite por comidas, o sea, esta es una enfermedad que se transmite por vías respiratorias. Rara vez podría ser por objetos que se están ensuciando con una persona que puede haber contagiado. De nuevo, la comida no es una fuente de contagio de esta infección. Teniendo eso claro, ¿cuáles son los riesgos de trabajar en este rubro? ¿Tienen tiempo los repartidores y repartidoras para su propia alimentación? ¿Sigue estando el delivery con la misma presencia en las calles tras el avance de las comunas? Para responder estas preguntas, viajamos hasta Quintero para conocer a Pablo Martínez, quien, a diferencia de la gran mayoría de deliveries, trabaja para un restaurante particular. Hola, ¿tiene pedido el Quiracuervo? ¿Sí? ¿Qué era su pedido? ¿Qué había pedido? Ya había pedido. Perdón, jugo. Ya, vale. Muchas gracias. Hablando de los riesgos también, el 98% de las personas que hacen una solicitud del delivery nunca salen con mascarilla. Eso es otro riesgo que está presente. Efectivamente, nosotros nos manejamos con una media hora de colación y no siempre es la misma hora, ¿sí? Depende básicamente del flujo de trabajo que tengamos. Si el día está muy movido, hay mucha demanda, simplemente seguimos de corrido. De hecho, hay días que ni siquiera almorzamos porque estamos cumpliendo con el trabajo por la alta demanda. Un problema frecuente que se presenta acá en el delivery es con los colectiveros. Que los colectiveros básicamente son los dueños de la calle, ¿sí? No respetan nunca las señales, nunca respetan nada, y de hecho uno tiene que estar esquivándolos a cada rato porque simplemente no respetan las normativas de tránsito. Y bueno, adicional a los colectiveros también están los micreros, que también son dueños de la calle, amos y dueños de la calle, y hay que tener respeto también por el vehículo que conduce. Simplemente se le tiran a uno y uno tiene que frenar, se le quita al vehículo. El local trabaja con un formato de propinas colectivas, bien sea tanto local, físicamente, las propinas que se hacen en el local físicamente y las que se hacen en el delivery.
también trabaja con un formato en el que cualquier persona que brinde un servicio dentro del local y el cliente ofrece una propina superior al 10%, el 10% es para la propina colectiva y el restante es para la persona que brindó el servicio, lo cual ayuda muchísimo a uno. Ya, en este caso particular, como la persona no me contesta, me comunico con el local para que la persona que le recepcionó el pedido se comunique con él y diga que salga. ¿Funciona eso en el día a día? Normalmente sí. Tras unos segundos en llamada con el restaurante Cría Cuervos, le contestan desde el local para hacer el seguimiento del pedido. Mira, búscate el número 8636. 8636. 8636. Sí. Ya. Ya, necesito que le digas que salga, porque estoy en el camino, o sea, la dirección que dio acá, pero lo llamo y no me contesta. Ya yo le digo. Ya, panita, vale, gracias. De nada, panita. Ya, chao. Ese es un problema frecuente, el hecho de tener que llamar y que se te retrasen todos los pedidos, supongo que Sí, siguen eso en la ruta. Eso pasa mucho. Esperemos que... ¿Y la gente reclama por eso? sí, hay muchas personas que reclaman que el pedido llega helado, pero no entienden esta circunstancia que se les presenta a uno todo el día. Que las personas no contestan, retrasan las entregas. Pero bueno, ese es el día a día. ¿Piensas que en algún momento los restaurantes van a pasar a hacer más delivery que presencialmente, o la pandemia aumentó esas ganas de salir de la gente y al momento en que empezaron a subir las fases de las comunas, el delivery empezó a bajar, al menos en el caso de Quintero? Ya, en ese caso, pienso particularmente que los dos casos se ven, ¿sí? Hay personas que le encanta salir y hay personas que no les gusta salir, que se reservan mucho por el tema de la pandemia. También hay gente cómoda que simplemente le gusta que el pedido le llegue a su casa. El día a día hay muchos riesgos. Uno, que circula mucho auto y no todos son totalmente prudentes a la hora de conducir. De hecho, en mi caso, bueno, ya me ocurrió un accidente haciendo un reparto y, bueno, estando estacionado, que fue lo más gracioso. Ya una vez que ocurrió el accidente, bueno, el caballero se dio a la fuga. Yo tuve que seguirlo, no lo pude alcanzar. Ahí, bueno, como no pude alcanzar al caballero, tuve que hacer la entrega del pedido y me devolví al local. Una vez estando en el local, ahí me reuní con el encargado y el dueño del local y tomamos la decisión de ver si el caballero todavía se encontraba en la vía por el tipo de choque que tuve. Nada, efectivamente el caballero estaba estacionado a la orilla de la carretera con el auto sin poder andar, y el caballero, cuando conversamos con él, estaba ebrio. Era un caballero mayor, como de 60 años, y estaba totalmente ebrio. El caballero no dio ningún tipo de colaboración, así que tuvimos que llamar a los carabineros y de allí, bueno, nos llevaron al hospital a ver los daños físicos de uno, si es que teníamos. En este caso no pasó nada malo. Y luego de ahí fuimos a la comisaría a darle declaraciones de lo sucedido. Ya, otro de los riesgos que están siempre presentes en este tipo de trabajo es los asaltos. De momento no me ha ocurrido nada en particular, pero sí tuve presente en una situación bien incómoda, que fue hacer la entrega de un pedido a una población que es conocida acá. Y nada, la persona que me recibió el pedido salió con un arma. Y bueno, simplemente entregué el pedido y me fui. Pero son riesgos que están presentes y eso, se cumple con el trabajo.
Bueno, ya estamos de vuelta en Periodismo a lo Pobre, después de esta interesante nota de nuestro equipo de periodistas que abarcaron el delivery y las distintas formas de entregar comida en época de pandemia. ¿Qué te pareció el reportaje, Miguel? La verdad, a grandes rasgos me pareció súper interesante. Todo lo que nos comenta este repartidor, toda la exposición que tiene que tener también y todo el sacrificio que tiene que tener para realizar su labor. Es súper interesante también cómo la gente en esto, sobre todo en momentos de pandemia como los que estamos viendo ahora, quiere que sus alimentos lleguen a su hogar y que no tengan como dijera, como que resguarde la integridad del repartidor. En el caso de que, como él comentaba muchas veces, que habían personas que no salían sin mascarilla a recibir los alimentos. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Además del riesgo del asalto. Sobre todo por el contexto que estamos viendo. Ahí está, tuvimos un problema de conexión. Miguel, ¿está ahí? ¿Aló? ¿Sí? Ahí sí, tuve un pequeño problema de conexión. Sí, pero efectivamente mencionar un par de problemáticas, un par de riesgos, desde ya sea el tema de personas que salían sin mascarilla a recibir los pedidos, que eso se ha hecho una tónica, muy probablemente en este tiempo de pandemia, y posteriormente también un riesgo que está siempre latente, que es el tema de los asaltos, que afortunadamente no habían tenido el repartidor, pero igual es un riesgo que está siempre ahí presente y una amenaza que evidentemente también pone en riesgo la integridad física del repartidor. Y en además, todo caso, el problema que tuvo con el choque, el accidente. Así es. Oye, Miguel, ¿y tú has pedido delivery en pandemia? Sí, la verdad es que sí, he pedido varias veces y he también tenido la consideración de siempre salir con mascarilla, y a los lugares que he pedido, básicamente, siempre me mandan un mensaje diciendo, por favor, salga a recibir el pedido con mascarilla y teniendo las precauciones para que así cuidemos todo el proceso. Claro, es igual denota que mucha gente está saliendo a buscar sin mascarilla el pedido. Oye, pero en todo caso lo que hemos visto, sobre todo ahora que se han relajado un poco las medidas, recordando siempre que la pandemia sigue estando ahí, sigue estando presente, pero se han relajado un poco las medidas, mucha gente está buscando la presencialidad, está yendo más a los lugares a comer físicamente, porque también, digámoslo, llevamos un año y medio encerrados, casi un año y medio encerrados, casi 2 años de hecho. Entonces la gente está buscando ir a los lugares, está buscando también que la atiendan, también es otra cosa. Entonces poco a poco hemos visto que también esa gente que está pidiendo delivery está empezando a migrar ya a los locales físicos. Lo podemos ver saliendo, si uno sale a la calle constantemente vemos locales que están llenos. Y en ese contexto, ¿tú qué opinas de eso? ¿Tú crees que vamos a empezar a mutar, a transitar hacia un régimen más semi, evidentemente no completamente presencial, pero la gente ya va a ir a buscar los locales y la comida de manera física, presencial? Yo creo que se va a mantener una especie de como hibridación entre estas dos modalidades, porque si bien uno siempre quiere estar en los locales físicamente, no sé, conocer la estructura, cómo te atienden ahí, o es por lo menos lo que me pasa a mí personalmente, pero también uno desea a veces estar en la comodidad de su casa y recibir no la misma atención, pero la misma alimentación, básicamente. Claro, sin la necesidad de salir. Sin la necesidad de salir también. Y sobre todo ahora en los tiempos de pandemia, que igual mucha gente, como el mismo repartidor comentaba, mucha gente se resguarda por ese miedo a contagiarse. Además que está el toque de queda, también todavía persiste el toque de queda, entonces mucha gente si sale tarde, o sea, trabaja hasta cierta hora, ya se hace más complicado ir a comer en la noche, porque por el tema de los tramos, de distancia también, y la misma hora que el toque de queda igual es temprano, a las 12 de la noche. Sí, aparte que no se ha cambiado esa modalidad, entonces yo creo que, como te comentaba, va a haber una hibridación entre estos dos funcionamientos, pero
Yo creo que de a poco vamos a ir soltando, como tú me ibas comentando, va a ir mejorando la cosa, o esperemos, y vamos a ir yendo a los locales presencialmente, como lo hemos hecho en algunas oportunidades. Claro, claro. En todo caso, ¿tú crees que, bueno, de estos momentos de delivery, ¿tú crees que tendrá algo que ver con los retiros del día? Claro, no tenemos cifras estadísticas que puedan avalar la hipótesis, pero uno ya pensando también en cómo ha aumentado esto, bueno, por un lado el tema de los retiros del 10%, por otro también el IFE universal. ¿Tú crees que esas medidas, que si bien denotan, también van en satisfacer las necesidades de manera muy escueta, pues, evidentemente, pero a satisfacer algunas necesidades de la población? ¿Tú crees que también eso influye un poco en el aumento del delivery y de comer afuera, básicamente? Yo creo quizás que ha aumentado, pero igual, de cierta forma, por lo que he sabido, gran parte de las personas lo que utilizan el 10% son cosas como más... Claro, para pagar deudas, mucho. Para pagar deudas, Sí. como con necesidades mucho más... Claro. Que estaban más latentes. Entonces, quizá el IFE se ha ocupado un poco como para que el delivery aumente, de cierta forma, pero si bien no sé si sería como uno de los puntos altos como en este análisis, entre comillas. Sí, bueno, pero lo que es evidente y algo que es segurísimo es que la pandemia no ha cambiado fuertísimo la vida, tanto en las formas que consumimos comida, en la forma que nos relacionamos, en la forma que dialogamos, en la forma que también salimos a la calle. Entonces también, bueno, y ya si nos vamos un poco más allá drásticamente, también el virus ha quebrado familias, sabemos que ha afectado fuertemente a las personas que lo han contraído, entonces no ha cambiado la vida considerablemente. Por eso vamos a ir a revisar una entrevista que realizó nuestro equipo de periodistas acá en Periodismo a lo Pobre, que le realizó una psicóloga clínica para abordar más estas temáticas que están, sin duda, son latentes y son interesantes de conversar en esta época ya, no diría post pandemia, pero sí ya con un poquito más medidas más relajadas. Así que vamos a revisar la entrevista que nos hizo nuestro equipo de periodistas aquí en Periodismo a lo Pobre y ya volvemos. No se desconecten. Hasta luego. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Calderón. Soy psicóloga clínica y educacional de la ciudad de Los Andes. Actualmente me desempeño como coordinadora de convivencia escolar en una fundación educacional. Evidentemente sí, debido principalmente a las cuarentenas, a los confinamientos, y esto generó en las personas efectos secundarios que tienen relación con la ansiedad, con estados de estrés en los cuales no estábamos acostumbrados, y sobre todo en adolescentes y jóvenes se ha visto mucho un incremento en el consumo de comida chatarra, más sumado a que está más accesible debido a las aplicaciones de Rappi y todas estas empresas que se dedican a repartir comida. Entonces está como a un clic que la comida te llega a tu casa. Y comida no saludable, que es lo más rápido y lo más económico. Y también hay un factor económico que impacta porque la gente se ve con menos recursos y la comida chatarra lamentablemente es comida económica. Comer saludable no es barato. Las personas que son vegetarianas o los veganos, tú vas al supermercado y te das cuenta de que las góndolas de ellos, todos sus productos son muy caros. Entonces, todo lo que son comidas chatarra, alto en grasa, todo es muy barato. Un completo y una bebida te puede salir por 1.000 pesos. Y eso puede ser un almuerzo para un estudiante, puede ser la once para una familia. Entonces, eso ayuda mucho que se haya incrementado la problemática de salud. Pensar de que tú tienes que estar mucho tiempo relacionándote con tu familia, cosa que antes no hacías. Ese es un factor importante, porque las relaciones familiares antes eran de cada uno hacía lo que tenía que hacer estudiante, papá, mamá trabajaba o la mamá en la casa, haciendo los deberes de la casa, los hijos por su lado, los papás por otro lado. Entonces todos teníamos una vida medianamente independiente. El confinamiento nos llevó a relacionarnos de manera más, en espacios más cerrados.
Y eso genera de que tú tengas que relacionarte con tu familia y te diste cuenta que a lo mejor tu familia tenía cosas que a ti no te gustaban o viceversa. Te empezaste a llevar más mal con tu hermano, más mal con tu papá, más mal con tu mamá. No tenían la posibilidad de salir, no tenían la posibilidad de verte con tus amigos, no podías llevar tu vida normal. Entonces eso genera niveles de estrés muy grandes en todos, en todo el grupo familiar. Las dinámicas familiares cambiaron. Y lamentablemente eso tuvo consecuencias en la alimentación de las personas. Y no solamente la alimentación, yo creo que esto tiene un impacto generalizado en la sociedad. Y yo creo que las consecuencias de la pandemia se van a ver a largo plazo, no en este momento. Porque hay un montón de factores que están asociados. Si bien tú estás viendo el tema de la alimentación, tienes que pensar también que hay factores como el duelo, que se normalizó la muerte, que la muerte todos los días veíamos morir 100 personas y lo normalizamos. Gente que se suicidó en el Costanera Center y el Costanera siguió funcionando. Hace 2 días viste que se dio vuelta un camión con aceite y el chofer estaba muerto arriba del camión y las personas estaban sacando el aceite. Entonces hay un montón de factores que están viéndose en las personas que están cambiando el comportamiento. Y una de las principales causas relacionadas con el tema tuyo es el estrés. Todo el estrés que genera esto, que llevamos 2 años en que no sabemos para dónde vamos. Y también esto de no tener claridad cuándo se va a acabar, cuándo vamos a volver a la normalidad, entre comillas, el que en un tiempo no estuvieron confinados, después nos liberan y abren todo el comercio y están los restaurantes y la gente se empezó a ver con más plata porque el gobierno empezó a generar más ayudas sociales. Y tú vas, ponte tú a los restaurantes y está lleno de gente, todos comiendo como una ansiedad de poder consumir. Y consumir todo tipo de cosas, no solamente la alimentación. Entonces, como te digo, todo esto va a tener efectos a largo plazo. Y yo creo que van a ser dignos de investigar de aquí a unos 2, 3 años más. Pero en el nivel de estrés son altísimos. Laboral, en estudiantes, en niños, todos tienen nivel de estrés bastante importante. Hay un tema de motivación que no afectó a todos. Toda la motivación de las personas se vio afectada. Entonces, muchas veces, por ejemplo, el fenómeno de que los chicos no quieran salir, terminó, entre comillas, la cuarentena y los chicos no quieren salir y se volvieron asociales de cierta forma porque es su espacio seguro. Quieren estar en sus dormitorios, en sus redes sociales porque es su espacio seguro donde ellos se sienten tranquilos. Pero el estar con otras personas les genera esta cosa como una fobia social de relacionarte con otro, como que de verdad no va asociado con una flojera, sino que va una falta de motivación más que de flojera. Y lo otro también, que lo otro importante con respecto a la comida, de que en Chile existe el que todas las familias chilenas demuestran amor y afecto a través de la comida. Entonces, todo te lo compensan con comida. Entonces, ese es un factor que es súper difícil sacarlo, o sea, como desarraigarlo de la sociedad es súper difícil. Sobre todo en estratos socioeconómicos más bajos, es súper difícil que tú no veas eso. Es un fenómeno súper curioso porque se reúnen a la mesa y eso es la muestra de afecto y de amor que tiene la familia a través de la comida. Y la comida chatarra siempre es la que está presente. Está complejo porque esto nos afectó a todos. Y a los adolescentes principalmente les afecta, y fíjate, no solamente con un tema de a lo mejor de hábitos que no son saludables, porque si bien hay personas que son gorditas por un consumo a lo mejor problemático de comida, también hay asociados trastornos alimenticios que también tienen que ver con la comida. Y hay muchos chicos que tienen problemas de trastornos alimenticios por lo mismo. Entonces, ellos comen, ponte tú, se dan atracones de comida chatarra, pero a la hora la están vomitando, tratando de evacuar lo que comieron. Y eso les genera también problemas alimenticios que a lo mejor no son asociados directamente con una obesidad, pero sí a lo mejor con una desnutrición, porque una persona, el estar desnutrido no quiere decir que sea muy flaquito. Por ser flaquito, tú puedes estar bien nutrido, pero también puedes ser gordo y estar desnutrido. Eso es el concepto de la desnutrición. Tiene un mal concepto de la nutrición, porque cuando dicen desnutrido lo tienden a asociar con estos niñitos que son muy delgaditos, y no es así. Hay personas que son gorditas y están desnutridos, porque llevan una muy mala alimentación.
Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que nos ha afectado indistintamente a todos, pero sí creo que le ha afectado más al rango de los más chiquititos, los preadolescentes y los adolescentes, principalmente. Porque ya cuando son más grandes vienen asociados otro tipo de consumo, consumo de alcohol, de tabaco. Entonces eso suple un poco la comida. Pero en los más chiquititos, para poder calmar la ansiedad, típico la comida chatarra, las papas fritas, la bebida, alto en sal, alto en azúcar. Y eso es lo que los calma. Bueno, y ya estamos de vuelta en Periodismo a lo Pobre, luego de esta entrevista realizada y producida por nuestro equipo de reporteo y redacción. ¿Qué te pareció, Miguel? Toca hartos temas interesantes, desde la salud mental por un lado, que ha afectado sobre todo a los más chiquititos del hogar, el tema de la cuarentena, de la pandemia, que este fenómeno también que la gente no quiere salir, los jóvenes sobre todo, que buscan este espacio seguro en las redes sociales, que también es otro tema, el tema de las redes sociales, pero buscan un espacio seguro de mantenerse en su pieza encerrado, que decía muy bien la entrevistada, que más que por un tema de flojera, era por una falta de motivación. También tenemos el tema también de un fenómeno que la sociedad no para, en el sentido de que vimos personas que tristemente saltaron del Costanera Center y la gente seguía en su comercio. ¿Qué te pareció la entrevista? ¿Qué puntos rescataría a partir de eso? Sí, Matías, y creo que es súper interesante todos los temas que toca la psicóloga, y como lo que tú comentabas, me parece muy fuerte, en cierta forma, que cómo nos ha afectado la pandemia, el día a día. Yo creo que todos nos hemos sentido motivados, yo creo que tú también te has sentido desmotivado, a lo largo de toda esta pandemia por distintos motivos, ya sea por problemas familiares, por problemas, no sé, en los estudios. Entonces, la manera de sobrellevar todo esto te lleva a buscar estas salidas que son la alimentación, ya sea una alimentación, como ella misma comentaba, una alimentación comida rápida que no es nutritiva básicamente para nuestro cuerpo, pero de cierta forma sacia esa necesidad que uno necesita. Y también además que es la que el chileno, como decía muy bien la entrevistada, tiende a expresar amor mediante la comida. Además, entonces son varios temas que son totalmente delicados, que básicamente tenemos que estar ahora, ya no, con esta palabra no quiero decir que está terminando la pandemia, yo creo que queda mucho que estar alerta. Queda recorrido todavía. Queda recorrido todavía, pero hay que poner énfasis en todos estos temas de salud mental, de problemas ya sea de la alimentación que se está sobrellevando ahora. Entonces son temas que hay que poner sobre la mesa para después analizarla. Así es. Bueno, ya estamos cerrando el primer piloto de Periodismo a lo Pobre. Le agradecemos a todas las personas que se conectaron y que se conectarán después a ver nuestro capítulo. Y también hacemos un llamado a todos los seguidores que nos sigan en las redes sociales de Instagram y Facebook de Periodismo a lo Pobre. Ahí estaremos subiendo constantemente contenido sobre recomendaciones de comida, sobre lugares donde almorzar, donde cenar, y además de distintas cápsulas y nuestro programa amigo también que estaremos dando para llegar al paladar de los chilenos, que eso es lo que nos importa. Así que le agradecemos un montón por ver nuestro primer capítulo piloto de Periodismo a lo Pobre, y nos estaremos encontrando nuevamente en una nueva edición de Periodismo a lo Pobre, y nos encontraremos en las redes de nuevo, nuevamente, ¿no es cierto, Miguel? Muchas gracias. Gracias, Matías, muchas gracias por conectarse todos, y nos estaremos viendo en otra oportunidad, y le mandamos un abrazo virtual a todos nuestros televidentes, y esperando que tengan un muy buen fin de semana y que logren sobrellevar de mejor manera esta pandemia. Así es, pero a seguir cuidarse, a seguir cuidándonos. Todavía la pandemia no ha terminado, a respetar el distanciamiento social, bien digo, el uso de mascarillas y estar en ambientes ventilados si es posible. Así que eso, cuídense harto y muchas gracias por estar junto a nosotros en Periodismo a lo Pobre.